Ya chicos, entonces la clase de hoy día, como les comenté, va a ser netamente práctica. Ya vamos a llevar a código todos los conceptos que hemos revisado, bueno, alguna parte de los conceptos que hemos revisado hasta el momento del TDA de árbol. Vamos a comenzar a construirlo, antes de empezar a programar, a repasar las principales funciones que tiene, ya todas las instrucciones que tiene, y vamos a realizar un par de ellas, hacer nuestras primeras pruebas con el TDA y empezar a armar nuestro proyecto. ¿Ya? Como primer comentario, les digo que en el campus virtual, en la pestaña de la semana número 10, que es la que nos corresponde, en la clase de hoy día jueves 20, pueden encontrar tanto la presentación de la clase, ¿ya? Está actualizada, había estado subida hace un par de semanas, ¿ya? Con todo lo de la semana de receso y eso. Ya tuve tiempo un poquito de actualizar un par de cosas que me había yo equivocado al escribir, ahora ya está corregido y es lo que vamos a utilizar en la clase de hoy día. Por lo que si ya la habían descargado y en sus computadores, les pido puedan descargar la nueva versión que es la que está corregida. ¿Ya? También les entrego como recurso el TDA de lista. ¿Ya? Está completamente hecho, llegar y descargar. Es una carpetita aquí con el archivo comprimido que vienen todos los archivos que van a ser necesarios para comenzar a construir este TDA de árbol. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior vimos que una de las formas de hacerlo era utilizando una lista enlazada para los hijos. ¿Ya? Justamente eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y obviamente nos vamos a apoyar del TDA de lista. ¿Ya? Entonces, para ahorrar tiempo, ya que ustedes lo busquen o lo hagan, lo implementen nuevamente, yo les paso el recurso, ustedes lo descargan y lo dejan en la carpeta de su proyecto. ¿Ya? Entonces, mientras ustedes descargan esto, yo voy a abrir la presentación para que comencemos ya a trabajar. Sí, Javier, el trabajo de hoy día va a estar basado en el TDA de lista, en nuestra gran ayuda, porque la implementación, como dije, que vamos a utilizar del TDA de árbol es justamente utilizando una lista enlazada para representar o para almacenar la información de los hijos. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro punto de partida del trabajo, en este caso el TDA de lista. ¿Ya? Está disponible para que ustedes lo descarguen. Bueno, entonces, la clase de hoy día, ya pasamos de lo que era el TDA de árbol como estructura, ¿ya? O la estructura de tipo árbol, que era una estructura que era de tipo jerárquica, ya no lineal como los TDAs que habíamos revisado, y ahora pasamos netamente a la implementación en código, o sea, ya al TDA como tal. Las operaciones que va a contener este TDA, bueno, ya revisamos las principales características del árbol, ¿cierto? Que tenía una raíz, que podía contener subárboles, que eh, un nodo que estuviera en un nivel inferior a otro era hijo del que venía anteriormente, podían tener relaciones de hermanos, ¿cierto? Los caminos, etcétera, ¿ya? Pero ahora vamos a definir un set de funciones o de operaciones que va a tener este TDA y vamos a comenzar a implementarlas en código, ¿ya? Dentro de las funciones que vamos a crear están las siguientes. La primera, crear raíz. Evidentemente todo árbol que contenga nodos, porque recuerden que está la opción de que sea un árbol vacío, va a tener o va a necesitar una raíz. Entonces, esta función, crear raíz, va a construir un nuevo nodo R con etiqueta U, ya por eso aparece el U como parámetro, ese va a ser la etiqueta o, en otras palabras, el valor que va a tener dentro. ¿Ya? Recuerden que
siempre al principio trabajamos de la manera más simple posible, o sea, el dato que guarda cada nodo es un valor entero, ¿sí? O una pequeña etiqueta, ¿ya? Que tiene el nodo, ¿sí? Entonces crea este nuevo nodo R con la etiqueta U, que es lo que entrega el usuario, y lo inicializa sin hijos, ¿ya? Simplemente crea la raíz de un árbol que posteriormente puede mutar, ¿cierto? Según las funciones que ya vamos a ver más abajo, pero esto es lo que se encarga de hacer crear raíz. Se devuelve el árbol con raíz R, es decir, un árbol con un único nodo. O sea, simplemente creó un árbol, y recuerden que un árbol puede tener simplemente un nodo, el cual va a ser obviamente la raíz de ese árbol. ¿Ya? También está la función anula, función que hemos visto ya también en los otros TDA lineales. Anula se encarga de liberar los recursos que mantienen el árbol T, de forma que para volver a usarlo se debe de asignar un nuevo valor con la operación de creación. O sea, elimina toda la información que hay dentro del árbol T, ¿cierto? Que es lo que se le entrega como parámetro. ¿Sí? Al igual que en su momento cuando anulábamos una lista, anulábamos una cola, una pila, etc. También está la función padre. Esta función se encarga de devolver el padre de un nodo n en el árbol T. ¿Sí? O sea, se pasa como parámetro un nodo n del cual uno quiere saber el padre, y también el árbol T en el cual se encuentra este nodo n. ¿Ya? Entonces se hace un recorrido y se localiza al padre del nodo del que yo estoy consultando. Si n es la raíz, entonces, que no tiene padre, ¿cierto? Porque recuerden que la raíz era el elemento del árbol que no tenía antecesores, o sea, no tenía un padre. En ese caso se devuelve nulo. ¿Ya? Está esa restricción de que si este nodo es raíz, se devuelve nulo. Luego tenemos hijo más a la izquierda. En este caso se devuelve el descendiente más a la izquierda en el siguiente nivel del nodo n en el árbol T, y devuelve nulo si n no tiene hijo a la izquierda. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos este nodo n, ¿sí? Del cual vamos a preguntar sobre su descendencia, o sea, cuál es el hijo más a la izquierda de ese nodo, que también está ubicado en este árbol. Eso simplemente para hacer el recorrido. Y en caso de que este nodo del cual yo estoy haciendo la consulta no tenga un hijo más a la izquierda, esta función va a devolver el valor nulo. De manera muy similar funciona hermano a la derecha. Esta función se encarga de devolver el descendiente a la derecha del nodo n en el árbol T, definido para ser aquel nodo con el mismo padre que n, es decir, padre P, de tal manera que m cae inmediatamente a la derecha de n en la ordenación de los hijos de P. ¿Ya? En el caso de que el nodo del cual yo estoy preguntando no tenga hermano a la derecha, también se devuelve un valor nulo. ¿Ya? Entonces simplemente voy a entregar un nodo, va a ser el recorrido pertinente para localizar, ¿cierto? En este caso el hermano a la derecha, y si lo encuentra lo va a devolver, si no lo encuentra va a eh, devolver un valor nulo. Otras funciones que tenemos son las de etiqueta. Etiqueta es una función que le va a asignar un valor, ¿ya? O le va a entregar el dato que va a guardar un cierto nodo. ¿Ya? Entonces, esta función devuelve la etiqueta del nodo n en el árbol T. ¿Sí? Reetiqueta, ¿sí? Va a ser la función que va a asignar una nueva etiqueta e al nodo n en el árbol T. ¿Sí? O sea, yo voy a pasar como parámetro el valor que quiero ingresar dentro del nodo, para reetiquetarlo, el nodo en el cual quiero hacer este cambio, y T va a ser el árbol en donde se encuentra ese nodo. La función raíz devuelve el nodo que está en la raíz del árbol T, o nulo si T es el árbol vacío. ¿Ya? O sea, yo entrego un nodo, ¿cierto? Que también puede ser visto como un árbol, y en caso de que el árbol esté vacío, va a entregar un valor nulo, y en el caso de que no lo esté, va a entregar el mismo nodo, ¿cierto? Que en este caso va a ser la raíz. ¿Ya? Es muy similar, o haciendo una comparación con el TDA de lista cuando hacíamos el primero.
¿Ya? ¿Se recuerdan la función primero? Que devolvía un 1, ¿sí? Pero en caso de que estuviera vacía, devolvía nulo. Luego tenemos insertar hijo más a la izquierda. Esto se va a encargar de insertar el árbol TI, ¿ya? Del árbol de la izquierda, como hijo a la izquierda del nodo N que pertenece al árbol T. Fíjense en los tres parámetros, N, TI y T, siendo N el nodo que pertenece al árbol T, ¿sí? Y en el cual yo quiero insertar el árbol TI como hijo a la izquierda de ese nodo, N. ¿Ya? Entonces, si yo quiero insertarle un hijo a la izquierda de N, utilizo esta función, donde N es el nodo en el cual yo quiero insertar el hijo a la izquierda, TI va a ser el nodo o el árbol que yo inserte a la izquierda, y T va a ser el árbol general del esquema, ¿cierto? Muy similar a insertar hermano a la derecha, fíjense los parámetros prácticamente iguales, N, TD y T, siendo N en el nodo que yo a su derecha voy a querer insertar un hermano, TD va a ser lo que insertes a la derecha como hermano de N, y T es el árbol general en donde están ubicados esos nodos. Y también tenemos podar hijo más a la izquierda, ¿ya? Teniendo como parámetro N y T, devuelve el subárbol con raíz hijo a la izquierda de N del árbol T, el cual se ve privado de estos nodos. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es cortar esa rama y la vamos a sacar del árbol, ¿ya? Entregar como parámetro un nodo n, cuyo hijo más a la izquierda va a ser podado, y por consiguiente toda la descendencia de ese hijo más a la izquierda de n también va a ser eliminada de nuestro árbol. Porque, lógicamente, si perdemos el nodo, que en este caso es el hijo más a la izquierda de n, vamos a perder la información de dónde están ubicados los otros nodos. ¿Sí? Porque no vamos a tener la información de los punteros, no vamos a tener la lista de hijos de los otros nodos, entonces vamos a perder esa información y nuestro árbol obviamente va a perder elementos. La otra función, que es similar obviamente a la de arriba, es podar hermano a la derecha, con los mismos parámetros, pero estoy diciendo que voy a podar el hermano a la derecha del nodo n. A diferencia de la de arriba, que era podar el hijo más a la izquierda, este poda al hermano de n. ¿Sí? O sea, ya van viendo que aquí me tengo que meter a una lista de hijos, ¿cierto? Y el hermano a la derecha de n es donde yo elimino este elemento. Y obviamente lo mismo, elimino este elemento y por consiguiente elimino toda la descendencia que este contenga, ¿ya? Porque voy a perder la información que está almacenada en los campos de esos nodos. Otra función es hoja, ¿ya? Que devuelve verdadero si el nodo n no tiene hijos, y falso en caso contrario. Recuerden que una hoja dentro de un árbol era un nodo que no contaba con descendencia, ¿sí? O sea, eran los últimos nodos de una rama, ¿ya? Luego de este no había más niveles hacia abajo. Por lo tanto, la función devuelve el verdadero si es que el nodo no tiene hijos, que lo convierte inmediatamente en una hoja, ¿ya? Y falso en caso contrario, esto quiere decir que no es una hoja, por lo tanto tiene descendencia. Y ahora, como les anticipé hace un ratito, el TDA de árbol que vamos a construir nosotros va a considerar el TDA de lista y las estructuras que aquí se presentan, ¿ya? ¿Qué estructuras vamos a considerar? Fíjense, y aquí necesito que pongan harta atención, porque en un principio puede ser enredado, pero la verdad es bastante sencillo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos enreda? Los nombres, porque todo tiene que ver con árbol o con lista. ¿Ya? Tomando como base lo que nosotros vimos en el TDA de lista, recuerden que teníamos una estructura que se llamaba lista, que contenía un puntero a un nodo que estaba designado como el primer elemento de la lista. ¿Recuerdan eso? Ese campo contenía el puntero o la dirección de memoria en donde estaba ubicado el primer nodo de la lista. Entonces esa dirección de memoria, yo iba hacia ella y en esa dirección de memoria encontraba el primer nodo. Esa cajita que tenía información que en este caso estábamos trabajando con un tipo entero. Entonces dentro de la cajita estaba este elemento de tipo entero y aparte tenía el puntero al siguiente elemento, ¿sí? Que era la gracia de esta lista,
que podían estar ubicados en cualquier parte de la memoria y que el valor actual o el elemento actual de la lista sabía la dirección de memoria del siguiente elemento, y así se iban encadenando, ¿ya? Entonces tenía el puntero al siguiente elemento, yo podía saltar a esa dirección de memoria, conocer lo que había dentro y así sucesivamente. Hasta que uno de esos elementos, ese puntero que tenía al siguiente elemento, tenía un valor nulo, por lo tanto indicaba que era el final de la lista. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, ahora para el caso del TDA de árbol, la lista de hijos, o mejor dicho, la descendencia de uno de estos nodos va a ser representada por una lista de hijos. Pero también vamos a hacer que la estructura árbol sea o herede las características que tenía lista. ¿Por qué? Porque lista tenía esta capacidad de nosotros agregar elementos, o ya teníamos una estructura conformada con eh, un valor que era la información que se guardaba y un puntero al siguiente elemento. ¿Ya? Entonces, en este caso, no voy a partir desde acá arriba, sino que desde acá abajo, lo primero es conocer o saber que la estructura que voy a crear, que va a ser árbol, ¿ya? Al igual que existía la estructura lista, árbol va a heredar todo lo que se contenga en lista, ¿ya? Esto quiere decir que árbol, o cuando yo haga referencia a árbol, es lo mismo que conocía como lista, ¿sí? Esta estructura que contenía un puntero al primer elemento, ¿cierto? Y un par de constructores para inicializarlo. ¿Recuerdan eso? Entonces, árbol es lo mismo que lista, hereda todas las características de lista. ¿Ya? Dentro del nodo, ¿ya? Recordando un poquito la lista, recuerden que cada nodo tenía el puntero al siguiente elemento y un valor de información que nosotros utilizábamos como tipo dato, ¿ya? Tipo dato va a cambiar de valor, ya no va a ser entero, esa macro la vamos a cambiar de entero y la vamos a asignar como nodo árbol, ¿sí? Porque la información que ahora me va a interesar guardar es tanto la etiqueta, ¿cierto? O este número entero que va a ser el que yo voy a guardar como información, y aparte voy a tener una lista de hijos para cada nodo. O sea, cada nodo tiene su información, su número y la lista de hijos. Entonces, el nodo de la lista, porque recuerden que lista o árbol es lo mismo que lista, el nodo de cada, o sea, perdón, el nodo de la lista va a tener este tipo dato, que ahora va a ser nodo árbol. Y nodo árbol dentro tiene como campos dato árbol, que por una macro yo la voy a definir como un número entero, o sea, entre comillas, recuperé la etiqueta, y también va a tener un árbol, que recuerden que es una lista de hijos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Aquí, si se fijan, pueden ver que tipo dato lo voy a tener que cambiar por nodo árbol. ¿Ya? ¿Estamos bien? Chicos, si hay consultas, por favor ahora. Es súper importante que esto quede claro antes de empezar, porque la implementación de las funciones, o para la implementación de las funciones, esto tiene que quedar súper claro. ¿Ya? ¿Vamos bien? Si me pueden confirmar, Javier, Patricio. ¿Sí? Javier va ok. Patricio, ¿todo bien? ¿Sí? Ya, súper. Chicos, aprovechando que somos pocos, cualquier cosa que ustedes vayan quedando un poco colgados, me avisan por el chat o levantan la mano y lo revisamos de inmediato. La idea es que aquí ir paso a paso, porque nos vamos a ir enredando un poquito y hay que dejar todas las cosas claras para seguir avanzando. ¿Ya? Bueno, entonces, ese va a ser el gran cambio que vamos a hacer. Árbol va a ser una lista y los nodos de la lista, que acostumbrábamos a ver como el número entero y el puntero al siguiente elemento, vamos a cambiar ese número entero por un nodo árbol. Y el nodo árbol va a ser el número entero más una lista de hijos.
¿ya? O sea, cambiamos el dato de tipo entero por una estructura que va a tener el número entero y la lista de hijos, ¿ya? Y esta lista de hijos va a ser un árbol, que recuerden que es una lista, ¿ya? Entonces, eso sería la primera parte de su trabajo, ¿ya? Ustedes entran a Campus Virtual, descargan el TDA de lista que yo ahí subí, y en el archivo de la lista struct, ¿ya? Donde están definidas las estructuras de la lista, van a hacer esta actualización. ¿Ya? El PowerPoint también recuerden que está en el campus virtual. ¿Ya? Hagan este cambio, recuerden cambiar el tipo dato a nodo árbol, implementen esto, ¿sí? Y esa carpeta de lista, que es lo que van a bajar del campus virtual, tienen que pegarla, ¿cierto? O dejarla en una carpeta que se llame TDA de árbol, ¿sí? Porque en esa carpeta vamos a empezar a crear eh, el TDA a partir del TDA de lista, ¿ya? Así que les doy un par de minutitos para que hagan eso. Yo, por mientras, voy a preparar el editor de texto para empezar a programar las funciones, ¿ya? Así que como primera tarea para ustedes queda eso. ¿Sí? No, de momento vamos a cambiar el de lista. ¿Ya? Vamos a cambiar el de lista. ¿Sí? Así que los dejo con eso. Voy a tener que dejar de compartir pantalla un poquito, así que les pido que lo puedan ver en el campus. Ya, ¿cómo vamos? ¿Está listo? Ya, para que alcancemos a ver las funciones, las primeras funciones del TDA.
Patricio, ¿cómo vas? Javier, ¿levantaste la mano? ¿O era por lo de antes? Sí, sí, sí la noté, lo sé. Ah, ya, dime. Tenía una consulta no mucho que ver con esto, sobre la herencia de estructuras. ¿Ya? Si tengo una estructura que hereda de otra anterior, ¿cómo ¿Ya? puedo sobreescribir un campo que hereda? O sea, puedes agregar campos. Pero no sobreescribir los que ya heredo. O sea, sobreescribirlos te refiere a darle... Modificar la estructura de la que heredo. ¿Cómo? Perdón, justo se cortó un poquito. Sí, sí, se puede sobreescribir un campo que heredé de otra estructura anterior sin modificar la principal. Pero solo el valor, dices tú, no redefinirlo. Mm, no, redefinirlo, creo que Es eso es lo que, que quería decir. o sea, pero te refiere a que si hereda un campo, uno puede acceder al campo con el mismo nombre. O sea, si lista tenía A y B y árbol hereda todo lo de lista, ahora también puedes tener árbol.a y árbol.b. Sí, pero por ejemplo cambiar el tipo de datos de uno de los dos, No, según entiendo, no. ¿no? No. Que para la tarea intenté hacer eso, pero me da un montón de errores y al final Es desistí. que te va a redefinir, po. O sea, porque como heredas campos, es como si los estuvieras copiando, pegando. Y si tratas de cambiarle el tipo, estás redefiniendo. Es lo mismo que definiera en un programa int a y después float a, por decir algo. Entonces te va a tirar el error de que estás redefiniendo una variable que ya está lista. ¿Ya? Sería interesante Mm, buscar si es que hay alguna forma, ¿ya? Pero yo tengo entendido que directamente no. ya. ¿Ya? Pero ¿con qué fin lo quieres hacer? ¿Cuál es la idea? Ah, hace varios días que quería hacer eso en el código de mi tarea para evitar duplicar el código que ya tengo. Ya. Que básicamente lo que hice ahí fue crear dos tipos de listas, una para cada una con un tipo de datos distinto. Ah, perfecto. Perfecto. Ya, comprendo. Entonces quería llegar y sobreescribir nomás para ahorrarme todo, duplicar todo el Ah, ya, código y ya. la función y bla, Comprendo. bla, bla. Ya. Paso a compartir. Bueno, si averigua alguna forma de hacerlo, te pido igual la puedas compartir. Sería interesante ver si es que se puede. ¿Ya? Ahí aprovechamos de aprender todos. Vale. ¿Ya? Bueno, Por entonces, ahora me quedo con mi código duplicado ahí. claro, exacto. Entonces, vamos con el trabajo de hoy día. Vamos a crear un par de funciones, ¿ya? Para empezar nuestro trabajo con el TDA de árbol. A ver si es que se ve. Ya, ahí debería verse. Perfecto, entonces voy a mi escritorio, ustedes en su espacio de trabajo, en su workspace o en la carpeta que tengan habilitada para la asignatura, crean una carpeta, ¿cierto? Que se va a llamar TDA de árbol o árbol, ¿ya? Yo aquí tengo en mi escritorio, ustedes lo que tenían que hacer era llevar lista, ¿cierto? A esta carpeta TDA de árbol. ¿Ya? Dentro de eso, yo lo que voy a hacer es crear los archivos que van a pertenecer al TDA. Ya sabemos que en, en el TDA va a estar el archivo principal, el archivo main, y la librería del TDA que estoy creando. ¿Ya? Entonces voy a TDA de árbol, voy a crear mi main, voy a crear también otro archivo que se va a llamar árbol.h, ¿cierto? Que va a ser el que contiene los prototipos. Voy a crear un tercer archivo. ¿Sí? Voy a crear los tres archivos solamente. Recordemos que el de la estructura ustedes lo modificaron en el de lista.
Ya, entonces en el TDA de árbol voy a también crear este árbol.cpp, que es donde están las implementaciones de las funciones del TDA. Ya, empiezo, ¿cierto?, con mi programa principal, la estructura más básica del programa, en la cual tengo mi librería, mi función principal, mi sentencia de retorno, y ya estoy listo para empezar. Antes, ¿cierto? Aquí es, bueno, un error que se me fue la otra vez, ¿cierto? Lo vamos a tratar de solucionar al tiro, que es incluir inmediatamente la librería que estoy creando, ¿cierto? Árbol.h. Sí, lo mismo voy a hacer con el .cpp, en el cual voy a incluir lo que aparece en árbol.h. Ya, entonces, como primera actividad, lo que había que realizar es en esta lista struct, ¿cierto? Que habíamos comentado que estaba la estructura que era una lista, que tenía el puntero al nodo, al primer nodo, y que cada nodo era un tipo dato, que era un dato, o sea, que tenía el nombre dato, y tipo dato era entero, definido por esta macro, y ahí que tenía el puntero al siguiente elemento. Ahora íbamos a hacer estos pequeños cambios para justamente crear nuestra nueva estructura que es de tipo árbol. Entonces voy a crear primero mi estructura, se va a llamar árbol, y que va a heredar las características de lista, ¿sí? Punto y coma. Luego voy a redefinir tipo dato, ¿sí? Voy a colocarle nodo árbol, y dentro de cada uno de los nodos, ¿cierto? Ahora el tipo dato pasó a ser un nodo árbol, ¿sí? Va a mantener su nombre, pero el tipo es el que cambió. Y nodo árbol lo que va a contener es lo siguiente. Voy a crear una nueva estructura que se llama nodo árbol y que contiene el dato árbol, que es un dato, y árbol, que es, o mejor dicho, hijos, que es un árbol. ¿Ya? Hijos es un árbol, por lo tanto es una lista, es la lista de hijos, y dato es un dato árbol, que es lo que nos falta por definir. Voy a definirlo. Dato árbol va a ser igual a entero, o va a ser reemplazado por entero. Sí, entonces el único cambio que tuve fue que este dato que hay dentro del nodo pasó de ser entero a nodo árbol. ¿Y qué es nodo árbol? Es un dato árbol y un árbol. Dato árbol es un entero y árbol es una lista. Por lo tanto, tiene un número entero y una lista de hijos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a crear nuestras primeras funciones del TDA de árbol. ¿Ya? Y para eso vamos a volver un poquito a la presentación, ya teniendo en cuenta que ya cambiamos esto. Ahora pasamos a los prototipos de las operaciones del TDA de árbol. ¿Ya? En este caso tenemos todas las que, o la mayoría de las que presentamos acá, ¿ya? Quizás cambie un poquito el nombre o los parámetros, pero estos son los prototipos de las funciones que vamos a implementar. Crear raíz, crear un nodo, ¿cierto?, que va a servir como raíz para un árbol con una etiqueta U. Fíjense que aquí está dato árbol, que dato árbol era el número entero. Está la función anula, la función padre, que busca el padre de un cierto nodo, la función hijo más a la izquierda, hermano a la derecha, etiqueta, que nos devuelve el valor que hay dentro de un nodo, reetiqueta, que modifica ese valor, ¿ya?, que está creado cuando se crea el nodo, raíz, ¿cierto?, que era como muy parecido a lo que era el primero en su momento de la lista, insertar hijo más a la izquierda, insertar hermano a la derecha, podar el hijo más a la izquierda, podar hermano a la derecha. ¿Ya? Y aparte vamos a ver un par de funciones extra, operaciones adicionales dentro de este TDA, que van a ser el es hijo, es hoja, es nulo y la lista de hijos. ¿Ya? Recuperar inmediatamente la lista de hijos. Esto se puede hacer incluso, ustedes saben que se puede hacer sin funciones, pero la idea es darle mayor versatilidad y mayor rapidez para acceder a la información.
¿ya? Entonces vamos a tener una función también especial para conseguir esa lista de hijos y tener la lista para imprimirla por pantalla o utilizarla. ¿Ya? Hoy día vamos a crear, yo creo que vamos a alcanzar a hacer unas 3 o 4 funciones, ¿ya? Y vamos a continuar el día martes. ¿Sí? Entonces vamos con la primera función, que sería justamente crear la raíz de un árbol, ¿no? Por algo hay que partir, tenemos que crear nuestra raíz del árbol. Entonces, en este archivo, que es el árbol.h, perdón, en este archivo, que es el árbol.h, lo que yo voy a incluir es ese archivo de cabecera, ¿ya? Incluyo la librería lista, ¿cierto? Que contiene o hace la inclusión del lista struct, que es donde hice yo todos los cambios, ¿ya? Para tener también las definiciones de los TDA, del TDA de lista. ¿Ya? Aquí, en el caso de que lo hubiera creado, ¿cierto? También podría ir el árbol struct, ¿ya? No lo voy a colocar de momento, pero aquí tendría que haber ido. Y vamos a colocar nuestro primer prototipo, que va a ser crear raíz, que se va a encargar de, como dice su nombre, crear un nodo raíz para conformar un árbol. En este caso, su parámetro va a ser un dato árbol, que recuerden que dato árbol era el entero, ¿ya? La etiqueta o es el número que lleva dentro, y u es el alias que va a tener dentro de la función. ¿Ya? Con eso listo, puedo copiar, puedo pegar, y abro y cierro llaves. ¿Ya? Dentro de este archivo, que es el árbol.cpp, por precaución, no sé si lo voy a usar, pero en caso de, voy a también incluir la librería estándar de entrada y salida en caso de que necesite un printf, sobre todo más adelante cuando tenga lista de hijos o insertar algún elemento. ¿Ya? Entonces, volviendo un poquito a la definición de crea raíz, nos decía que construye un nuevo nodo R con una etiqueta U y sin hijos. ¿Sí? Y se devuelve el árbol con raíz R, es decir, un árbol con un único nodo. ¿Ya? Ahí nos está diciendo que lo que yo voy a estar creando en este momento no son por sí nodos, sino que voy a crear árboles. ¿Sí? Porque un nodo de por sí solo es un árbol. ¿Ya? Después, obviamente, se le puede agregar descendencia, pero en estricto rigor, al principio, esto por sí solo va a ser un árbol. ¿Ya? Denme un segundo que voy a enchufar el computador, que me estoy quedando sin batería. Ya, entonces, como lo que estoy creando en estricto rigor es un árbol, justamente eso es lo que voy a hacer. Y voy a seguir la nomenclatura que se ocupa en la definición. O sea, creo un árbol R. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice creando un árbol R? Recuerden que árbol es una lista. ¿Sí? Una lista que yo voy a llamar R. Y esta lista que se llama R, ¿sí? Esto que está acá, o sea, árbol es una lista, y esta lista que se va a llamar R tiene un puntero al primer elemento, y si yo lo inicializo en blanco, ¿sí? O una inicialización nula, el primer elemento queda, o el campo primero, que es el puntero al primer elemento, está definido como nulo. ¿Ya? Entonces eso hice, creé una lista cuyo puntero al primer elemento quedó nulo. ¿Sí? Ahora, como esto está nulo, ¿cierto? Lo que debiera hacer, porque tengo la estructura de tipo árbol, pero no tengo nada dentro, ¿sí? Porque no, el puntero está apuntando a nulo. Ahora sí, creo un nodo árbol. ¿Ya? Nodo árbol, recuerden que era lo que se guardaba, o la información que hay dentro de cada nodo. ¿Cierto? Era este elemento que guarda cada nodo. ¿Ya? Entonces ese nodo árbol, según la definición, se va a crear para ingresarlo dentro de este árbol que yo acabo de crear. En este caso yo le voy a poner n. ¿Ya?
cuál era la característica de este parámetro que me indicaba cuál era el elemento entero, porque este era el elemento que guardaba cada nodo, que dentro tenía un entero y una lista de hijos, ¿ya? Este parámetro me indicaba cuál era el valor de ese elemento entero, que ya lo conocemos, o desde ahora lo vamos a conocer como dato árbol, ¿sí? Por lo tanto, n.dato, ¿sí? Porque recuerden que n es un nodo árbol, y nodo árbol tiene el campo dato, que es de tipo dato árbol, y dato árbol es entero, ¿ya? Va a ser igual a u, porque u es el parámetro que me dieron para que ese fuera el valor entero que guarda cada nodo, o que guarda el nodo, perdón. ¿Ya? Y ahora viene la primera facilidad que me da utilizar el TDA de lista como recurso. ¿Cuál es esa? Preguntémonos qué era árbol. Árbol era una lista, ¿sí? Nodo árbol es el elemento que va en el nodo de esta lista, ¿sí? Es la información que va en el nodo, y árbol es la lista. Por lo tanto, yo cuando en el nodo árbol le asigno entre sus dos campos el del valor entero, ¿sí? Ya tengo información dentro de él. Entonces está listo para agregarse al árbol R. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En palabras sencillas, insertando un valor a un nodo, ¿sí? A una lista que en este momento está vacía, voy a insertar un elemento, porque ya tengo la información, ¿sí? Tengo la información y tengo una lista vacía. Entonces ahora me queda llevar la información a la lista. Y eso lo voy a hacer con inserta, ¿sí? Que es una función que viene en el TDA de lista, porque árbol es una lista. ¿Qué es lo que voy a insertar? N, que es la información, ¿sí? El nodo árbol. ¿Y en qué elemento o en qué posición lo voy a insertar? En el primero de la lista, ¿cierto? Que en este caso sería R, porque R es un árbol y un árbol es una lista. ¿Y dentro de qué lista lo voy a hacer? De la lista R, porque R es una lista. ¿Ya? Y como la función es de tipo árbol, y la definición me decía que retornaba el árbol que se había creado, o la lista que se había creado, lo que voy a hacer es retornar la lista, ¿sí? O el árbol. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces creo la lista en blanco, o creo el árbol, que es una lista en blanco, creo un elemento de este árbol, ¿sí? La información que va dentro del nodo de un árbol, entonces no me queda nada más que a esa información asignarle el valor que me habían dicho por parámetro, y cuando ya está lista, inserto el valor dentro de la lista. Y eso lo hago con la función inserta del TDA de lista, que es lo que yo estoy utilizando como recurso. Entonces inserto n, que es el valor que va en cada uno de los nodos, en la primera posición de la lista R, porque R es un árbol, por lo tanto es una lista. Y finalmente retorno. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a ver un par de funciones más. ¿Ya? Ahora, dentro de las funciones, o sea, antes, vamos a generar un buen set de funciones para ya ir utilizando el árbol. ¿Ya? El día martes, cuando sigamos implementando las funciones, vamos a hacer nuestras primeras pruebas con el TDA. De momento simplemente vamos a dejar creadas estas primeras funciones básicas. Ya no tiene mucho sentido crear el árbol si no lo vamos a poder ver o no le vamos a poder insertar información. ¿Ya? Hoy día vamos a simplemente crear la base para el trabajo del día martes. Entonces ahora voy a crear una función, perdón, voy a crear una función donde tengo el PowerPoint, que se llama insertar hijo más a la izquierda. ¿Ya? Y vamos a alcanzar también a insertar el hermano a la derecha, lo más probable. Insertar hijo más a la izquierda, fíjense que lo que necesita es un árbol, n, ¿sí? Que es donde se va a insertar el hijo a la izquierda, y se necesita un árbol ti, porque es ese elemento el que se va a insertar como hijo más a la izquierda de n.
¿Ya? Entonces yo como prototipo voy a tener una función de tipo vacía, porque simplemente se va a dedicar a insertar el hijo más a la izquierda de un árbol, ¿cierto? Que lo voy a pasar como referencia porque le voy a hacer cambios, que le voy a poner n, y lo que voy a insertar es un árbol, ¿cierto? Que lo voy a conocer como ti. Ah, perdón, me equivoqué aquí. Aquí va la implementación, aquí va el producto. Ya inserta hijo más a la izquierda. En este nodo voy a insertar este árbol como hijo, a la izquierda. ¿Ya? Entonces, lo que debería hacer es lo siguiente. Ah, no, me adelanté un poquito. Hay otra cosa que vamos a hacer antes. Perdón. Vamos a crear una función primero de utilidad para seguir con esto. La función de utilidad que vamos a crear hoy día es justamente la que nos entrega la lista de hijos de un nodo, ¿sí? Un árbol, que lo podemos denominar como árbol, pero sabemos que es en estricto rigor un nodo, va a tener una lista de hijos, que es lo que debemos modificar en el caso de querer insertar información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a insertar eso? ¿O cómo vamos a implementar eso? Esta es una función que lo que va a entregar es una referencia, o sea, va a entregar la dirección de memoria de, o mejor dicho, que la función se va a llamar lista hijos. Y lo que va a necesitar como parámetro es un árbol en el cual se van a consultar, ¿sí? El cual se va a consultar para obtener la dirección de memoria donde empieza la lista de hijos. ¿Ya? Esto, la verdad, es bastante sencillo, porque lo único que debe hacer, ¿cierto? Porque lo que necesito es que esta función me retorne la lista de hijos de ese árbol, es pensar bien dónde está la lista de hijos de ese árbol. ¿Ya? Y como esto tiene un tipo, evidentemente debe retornar, pero ¿qué es lo que retorna? La lista de hijos. Y ahora vamos con el paso a paso. Árbol n, ¿sí? O sea, n es un árbol. Si n es un árbol, por lo tanto es una lista, ¿sí? Si es una lista, tiene los siguientes campos, ¿sí? Dentro de sus campos tiene un puntero al primer elemento que se llama primero, ¿sí? Entonces ya tendría la ruta que seguir. Si tengo un árbol, tengo una lista. Si tengo una lista, tengo un campo primero. Y ese campo primero me lleva a un nodo, ¿cierto? Y ese nodo, dentro de sus campos, tiene un tipo dato, que se llama dato, por lo tanto hago nuevamente el salto al tipo dato, y ese tipo dato, que nosotros definimos como nodo árbol, tiene dentro la lista de hijos. ¿Sí? Entonces se fijan que yo tengo un árbol, que es una lista, la lista tiene un campo al primer elemento, que es donde tengo que dirigirme, salto, ¿cierto?, a la dirección de memoria a donde me lleve eso, que va a ser un nodo, y en el nodo la información que está disponible es esta. ¿Qué es lo que me sirve de acá? El tipo dato, porque sé que ahí se guarda la información. Tipo dato, lo que contiene dentro, es un nodo árbol. Y el nodo árbol dentro tiene dato, que es un dato árbol, e hijos, que es un árbol. Y lo que me interesa, por lo tanto, es esto. Entonces, la ruta para llegar desde acá a la lista de hijos sería n, que es el nombre del árbol o de la lista. La lista tiene un campo que se llama primero, ¿sí? Está con un punto porque no es una dirección de memoria, sino que es un elemento que está creado estáticamente dentro de la estructura árbol o lista, se llama primero, que primero es una dirección de memoria, por lo tanto tengo que desplazarme, ¿sí? A donde me lleve, que va a ser un nodo. Un nodo tiene un campo que se llama dato, que es de tipo dato, que es donde está la información guardada. Entonces tengo que acceder ahí. Dato. Y dato, ya les dije que era de tipo dato era nodo árbol, y nodo árbol tiene estos siguientes campos, del cual me interesa ese. Por lo tanto, aquí dato.hijos. ¿Sí? Entonces parto en el árbol o la lista, cuyo campo primero,
que está creado internamente dentro, ¿sí? Tiene la dirección de memoria donde está el primer nodo, ¿cierto? Viajo a través de la flechita. Ese nodo, uno de sus campos es dato, ¿sí? Y luego hijos, ¿sí? Porque dato tenía entre sus campos hijos. Y ahí está el árbol, ¿cierto? Que me interesa. Y lo que yo devuelvo es su dirección de memoria, ¿sí? ¿Dónde comienza ese árbol? ¿Ya? Que en verdad es una lista, recuerda. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos con esta función. Chicos, con la función que vamos a realizar ahora, ya vamos a dar término a la clase. Tengo que terminar aproximadamente a las 18:15. Entonces voy a hacer esta función y si hay consultas me las van haciendo, ¿ya? Pero la clase se va a acabar posterior a esta función. ¿Ya? Vamos a seguir el próximo día martes. Y hoy día en el transcurso de la tarde les voy a subir los videos, ya tengo pendiente subirles lo de la clase del martes, me atrasé un poco, así que ahí se los voy a subir. ¿Ya? Y les voy a mandar la información del taller, que recuerden que iba a ser hasta el día domingo, ¿ya? Se lo voy a mandar en un rato más. ¿Ya? Entonces, insertar hijo más a la izquierda, como tenía como parámetro un árbol, en el cual, o que iba a representar el nodo donde se iba a insertar la información, y otro árbol que era la información que se iba a insertar como hijo más a la izquierda, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es conseguir la lista de hijos, ¿sí? Porque mi idea es a este nodo insertarle el hijo más a la izquierda. Por lo tanto, lo que necesito saber de este nodo es su lista de hijos para así poder modificarla. Por eso utilizo, ¿cierto? O creo, mejor dicho, una variable de tipo referencia, ¿sí? Que va a ser esta dirección de memoria, a la cual yo voy a llamar hijos, y que se le va a asignar el valor de lo que devuelva la función que acabo de crear, que era lista hijos, cuando yo le entrego n. ¿Sí? O sea, a n yo paso como parámetro n en la función lista hijos, por lo tanto esto me va a devolver la dirección de memoria donde empieza la lista de hijos. ¿Sí? Eso lo voy a conocer como hijos. Luego, lo que hago es, creo un tipo dato, que recuerden era el nodo árbol, que se va a llamar raíz de TI, ¿sí? O del árbol izquierdo, ¿no? Esa es la representación, T por simplemente el inglés, ¿no? Pero, y la I para que no nos confundamos con el español de los lados de I, izquierda y derecha. Y esa raíz TI va a necesitar la información, obviamente, de la raíz de este árbol, ¿sí? Porque esa información es la que se va a insertar como hijo más a la izquierda, o como el primer hijo, recuerden que vamos a tratar de ordenar este árbol, ¿ya? Del árbol n. Entonces raíz TI, que es la información de la raíz de ese árbol que nos entregaron, va a ser el recupera, ¿ya? Porque recuerden que árbol es una lista, entonces puedo utilizar sus funciones, del primero de TI. Aquí, sí, ahí sí. Ya, entonces recupero, o mejor dicho, obtengo el valor del primer elemento de ese árbol, ¿sí? Que por lógica es la raíz de ese árbol. ¿Ya? Entonces ya tengo la lista de hijos, la lista de hijos de n, donde voy a insertar este árbol, perdón, y la raíz de este árbol, ¿sí? Por lo tanto ya tengo la información para insertar. Tengo el dónde y tengo el qué insertar. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Lógicamente, insertar. ¿Qué es lo que voy a insertar? El tipo dato, recuerden que eso es lo que pedía, en este caso va a ser la raíz del árbol izquierdo. ¿Dónde lo voy a insertar? ¿En qué posición? Como es el hijo más a la izquierda, en esta lista de hijos, y recuerden que el orden iba de izquierda a derecha, lo voy a insertar en el primero de hijos, ¿sí? Para que quede como hijo más a la izquierda, y en la lista hijos.
¿sí? Y finalmente, para limpiar, voy a anular voy a anular TI, que va a ser el árbol. ¿Ya? Y esto, como voy a tener una función anula, recuerden que dentro de las funciones que trae el TDA de árbol, hay una función anula. Voy a aquí marcar la diferencia, haciendo este casting explícito, en el cual voy a transformar TI, que es un árbol, a una lista. ¿Ya? Por mucho que yo sepa que son lo mismo, que no va a haber problema en hacer eso, lo voy a explicitar para diferenciarlo de la función que voy a crear posteriormente para el TDA de árbol, que también va a tener una función anula. ¿Ya? Y es un punto y coma. Y con eso tengo creado, ¿cierto? O tengo, mejor dicho, insertado el hijo más a la izquierda dentro del árbol n. Conseguí la lista de hijos de ese árbol n, conseguí el valor que era la raíz del árbol TI, que es lo que yo quiero insertar, que dentro, recuerden, va a tener su propia lista de hijos y su propia información, ¿ya? Que es lo que va contenido en tipo dato, y voy a insertar esa raíz con su información correspondiente como primer elemento de la lista de hijos del árbol n. ¿Sí? Y finalmente voy a limpiar lo que aparecía ahí, pues ya quedó guardado en la nueva lista de hijos, o va a estar guardado dentro de n. ¿Ya? Nos quedan un par de minutos, vamos a alcanzar a hacer el hermano a la derecha, que funciona de manera muy similar. ¿Ya? Entonces voy a copiar este prototipo, vamos a alcanzar justo más o menos con lo que tenía presupuestado. Entonces inserta el hermano a la derecha, también del árbol n, ¿sí? O sea, voy a insertar un hermano a la derecha de este nodo, o de este árbol, y lo que voy a insertar lo voy a conocer como TD por tree y derecha. ¿Ya? Ya podría haber sido AD, pero cosas de gusto. Ahora copio este prototipo, lo voy a pegar acá, y voy a programar esta función. Inserta hermano en la derecha, lo primero que va a necesitar, ¿cierto?, es recuperar la información del hermano o del árbol a la derecha que quiero insertar. Entonces voy a crear un tipo dato que se va a llamar raíz de TD, muy similar a lo que hice arriba cuando quise averiguar la información que venía o la información que se iba a pegar en otro lado, con un recupera, ¿sí?, del primero de TD. ¿Ya? Entonces ya tengo en una variable que se va a llamar raíz de TD la información del primer elemento de este árbol, que es una lista. ¿Ya? Y voy a insertar la raíz de TD. Recuerden que la raíz de TD es este árbol. En el siguiente del primero n, coma n, en la lista n. A ver, déjenme ver si estoy bien con los paréntesis. Sí. ¿Ya? Y finalmente, al igual que en el ejemplo anterior, voy a hacer la función anula de lista para el TD, que era el árbol que eliminé. Entonces aquí lo que hago es recuperar la información del árbol que estoy tratando de insertar y lo voy a insertar justamente, o voy a insertar esa información en el siguiente elemento que viene seguido del primer elemento de n. O sea, voy a considerar n como el primer elemento, aunque probablemente no lo sea, ya dentro de una lista general no lo sea, lo voy a considerar como primer elemento,
y lo voy a poner en el siguiente elemento que lleva, ¿sí? O sea, lo voy a poner a su lado derecho, en esta lista en la cual estoy insertando. Recuerden que árbol es una lista, ¿ya? Entonces, simplemente siguiente de primero de n va a ser el siguiente, o va a ser el segundo elemento, ¿ya? Y en la lista n, que es la lista donde estoy tratando de insertar. O sea, se va a insertar la información de la raíz td en este elemento que es el siguiente elemento de n, del árbol. ¿Ya? Que dentro, recuerden que era una lista, la lista tenía un puntero al primer elemento, que en este caso sería el que aquí aparece, y en el campo siguiente de ese elemento va a incluirse esto y se va a reordenar lo que venía después en caso de que existiera. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso aquí aparece siguiente del primero de n, porque se considera como primer elemento n, y el siguiente sería el segundo elemento, ¿sí? Que es donde, o el elemento que estaría a la derecha de ese primer elemento que es el que yo conozco, ¿sí? Y con eso se inserta al lado derecho, ¿sí? En la lista n, que es donde yo estoy insertando. Y finalmente se limpia lo que se estaba ocupando ahí. ¿Sí? Y con esas primeras funciones vamos a finalizar la clase de hoy día. La próxima semana, ya con esto hecho, vamos a ver un par de funciones más, que son las de asignar los valores, y ya con esas dos funciones, que sería el de el hijo más a la izquierda y hermano a la derecha, que es el que guarda efectivamente, vamos a poder hacer nuestro primer ejemplo de un árbol, vamos a poder crear nuestro primer árbol, y vamos a empezar a comprobar ciertas cosas que vimos en la teoría, las vamos a ver ya en la práctica, las vamos a ver por pantalla y vamos a poder seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, chicos, estamos listos con la clase de hoy día. Espero les haya quedado más o menos claro. Ya traté de ser lo más claro posible. Si tienen alguna duda, les pido ahora puedan hacerla. ¿Ya? Mientras escriben o mientras levantan la mano o piensan si tienen alguna duda, les repito que el taller lo voy a habilitar durante la tarde. Ya van a tener hasta el día domingo para hacerlo. Así que cuando esté habilitado les voy a enviar un mensaje por Slack. ¿Sí? Y también durante la tarde van a estar tanto los videos del día martes como el de hoy día en YouTube para que ustedes también los puedan revisar y estudiar de forma asincrónica. ¿Sí? Bueno, ya chicos, si no hay consultas, con eso terminamos por hoy día. Como les dije, la próxima semana vamos a seguir con estas dos funciones, que son hijo más a la izquierda, hermano a la derecha, lo que nos va a permitir ya implementar y probar por primera vez nuestro árbol. ¿Ya? Entonces los espero el día martes para seguir programando. Les pido, si no alcanzaron a ir copiando, ahora puedan revisar el video, tengan este archivo más o menos listo, la plantilla. Probablemente yo también lo suba, pero escribir el código también sirve para ir aprendiéndolo, para ir entendiéndolo. Así que sería buen ejercicio que vieran el video y fueran copiando en caso de que no lo hayan hecho ahora en vivo. ¿Ya? Eso chicos, que tengan buena tarde. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.